¿vale? Por aquí, cualquier modificación que le hagamos al glass irá por aquí. Primero glass, luego por aquí tenemos el aluminio. Aluminio. Por aquí el plastic. Y por aquí tenemos la cuerda o la cinta. Esta parte de aquí en realidad es solo color base. Y como se trata solo de color base, le quitamos el resto de capas. Bien. A partir de aquí le podemos añadir una capa nueva donde no queremos que afecte el color, ni el metal, ni el roughness, ni la opacidad. Solo queremos el normal y el hake. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es añadirle alguna clase de efecto. En el hake le podemos poner un 0,1, que igualmente ya va a ser bastante, y le podemos incluir una black mask a nuestro objeto. Entonces ahora en principio no afectará en nada. Esta black mask lo que vamos a hacer es añadirle un fill. ¿Vale? Esto nos permite poner alguna clase de textura. Aquí podríamos buscar patrones. Habría que buscar alguno que fuera más de fibra. En principio, ¿vale? Le podemos añadir máscaras también a las carpetas. Indicarle que solo queremos que afecte a nuestra cuerda. Entonces, cualquier modificación que hagamos dentro de esta carpeta solo afectará a esta parte. Vamos a reducir mucho el tamaño de la textura. Y de esta manera empezaremos a generar este relieve. ¿Qué me pasa por aquí? Bueno, pues que el hake está muy forzado. Con un 0,01 ya empezaría a ver un poquito, ¿no? Esa parte de cinta, ese detalle. ¿Qué pasa? También me interesará añadirle que este detalle le esté afectando, ¿no? De alguna manera el tema de que a lo mejor sea pues, más oscuro o entonces le podemos añadir que nos ponga un color. Y podemos hacer que este color pues, sea más oscuro, por ejemplo. ¿No? De esta manera podríamos remarcar que solo esta parte del detalle tendría ese color. Y en todo caso nos podemos venir a nuestro fill y le podemos añadir también un levels. Entonces, de esta manera podemos invertir de forma rápida y lo que estaremos haciendo es incluir ese negro dentro de la distorsión. ¿Qué pasa? Entonces aquí el hake tendrá que ser negativo, porque lo que queremos es que nos lo haga a la inversa. Y seguramente esta capa la tendremos que poner como multiplicar y añadirle alguna opacidad para controlar esa parte más oscura que nos está añadiendo la forma de la cuerda. Una vez tenemos la base, podemos cambiar nuestro pattern. Si abrimos por aquí, podemos probar pues otros tipos de patterns que nos pueden venir por defecto. Por ejemplo, este, ¿no? Si queremos que sea más de rejilla. Y esto ya es probar y encontrar uno que nos guste o crear el nuestro propio. Mm, pero creo que así por defecto el que va a parecer más de costura va a ser este, que nos va a dar un poquito más esta sensación de cordón. ¿Qué pasa? Aquí el hake ya nos está dando como una sensación con mucho de reflejo. Entonces como color base a lo mejor no, pero le podemos poner por encima otra capa donde solo queremos que nos afecte a nuestro metal roughness. Cuanto más metálico le pongamos, más metálico será. Por ahora no queremos que sea metálico, tampoco queremos que reluzca mucho. Y el roughness va a ser pues es como ese roce de la luz, por decirlo de una manera. Este roughness de aquí a lo mejor nos interesa incluso, en este caso, ponérselo directamente a esta capa. Pues si lo ponemos a esta capa, podremos acabar de ajustar y evitar que a lo mejor brillen las partes que sobresalen más. Y le podríamos añadir un metálico y este metálico, pues bueno, podremos intentar que sea pues un poquito más el reflejo. Seguramente por el tamaño de los píxeles no se está viendo mucho. Pero lo que podríamos hacer en todo caso sería ampliar el pattern, ¿vale? En lugar de 105, a lo mejor en 100 cogerá un poquito mejor el tema del negro, ¿no? De la profundidad. Pero ya le estamos dando un detalle a la cuerda que nos está dando bastante más profundidad.
aquí pues le diríamos detail, por ejemplo. Podemos cerrar y guardar, porque creo que no he guardado. Bien, otro detallito que podríamos ir trabajando, si clicamos Shift, en principio nos hace las vistas top. Podríamos venirnos al aluminio, ¿vale? El aluminio, ya el material que le hemos puesto nos está avisando de que es aluminio puro. Entonces lo que queremos es empezar a distorsionar un poquito este aluminio puro. Lo que quiero hacer es poner una capa por encima que nos afecte solo al metálico y el roughness, porque lo que queremos es que nos modifique este metal, que debería tener prácticamente los mismos valores. Pues revisamos. Me dice que el metálico tiene que estar al máximo y que el roughness a 0,2. 0,2. Y veo que me está modificando el resto de cosas. ¿Por qué? Porque tengo que decidir que una black mask, y con el 4 le puedo decir que solo me afecte a este objeto. Bien. A partir de aquí le voy a añadir una black mask a la capa que estaba trabajando, que sería la de aluminio detail, ¿vale? Por aquí le vamos a poner el detalle. Pues le vamos a añadir un fill y aquí vemos que tenemos un anisotrópico que nos puede venir bien para hacer el efecto de vueltas que tiene la cantimplora en la parte superior. Entonces, aquí no lo estoy viendo porque supongo que tiene los mismos valores que el metálico. Si le modificamos el roughness, aquí sí podremos ver que nos está empezando a modificar. Pues tendremos que colocarlo en la posición que nos interesa. Vale, aquí, desde el anisotrópico. Entonces lo que nos interesa es mover este detallito hasta que nos lo centre. Si acierto yo. ¿Vale? Porque lo que nos interesa es que parta del centro de la botella. ¿A qué tamaño? Pues esto habrá que ir haciéndolo a ojo con el Alt. No. Bueno, si no, si le cambiamos la escala desde aquí, podemos reducirlo hasta llegar a un punto, siempre que no se repita, pues lo que nos interesa, ¿no? Que nos haga o nos empieza a hacer este efecto de semicircular, por lo menos en la parte superior, que sí que me interesa que lo tenga. Lo vendría por aquí y terminaría de ajustar. Pues si 0,3, por ejemplo, 3 no, 0,3 ya es un valor diferente al que tiene el aluminio de abajo. Ya nos empezará a generar este efecto por la parte superior. Vemos que lo que va a hacer es replicar, ¿no?, esta anisotropía por todo el objeto. Lo que le podríamos hacer para que no pierda, para que no se pierda por el tema de las Vs, podremos darle un 3planar, que lo que va a hacer va a ser proyectárnoslo en 3D, que en principio creo que en este caso no me va a valer. Y lo que tendría que mirar es el tema de añadir a esto una máscara. ¿Cómo le añado una máscara a esto de aquí? Pues muy fácil. Control G, creamos un grupo, como si creamos una carpeta, y a esta carpeta le podemos añadir una Black Mask. Igual que hemos hecho antes. Ahora aquí lo que nos interesa es limpiar una serie de polígonos que son solo los que queremos que tengan esta clase de efecto. Por tanto, los seleccionamos. En este caso, desde aquí me era más cómodo. Y veremos cómo el efecto lo limita a la parte superior. A lo mejor aquí nos está quedando como muy forzado, ¿vale? Entonces podemos añadir efectos. Por ejemplo, me puedo venir aquí a filtro y aquí escoger añadirle un blur para que nos bluree, ¿vale? Para que nos desajuste un poquito la intensidad de nuestra máscara. De esta manera, con un poco de blur, ese corte que debería verse como muy marcado, ahora no... ¿Lo está viendo mucho? Está viendo muy poco. Yo creo que ahora no lo estoy viendo yo. Pero bueno, podemos ajustar que tenga un poquito de blur y de esta manera quedará más suavizado. Por otro lado, la parte recta de la botella, que en principio debería ser esta de aquí, si no lo estoy mirando mal, nos interesa que tenga otra clase de noise. Pues ¿qué vamos a hacer? Pues podemos duplicar este tipo de efecto, nos lo sacamos de la carpeta, le
eliminamos, porque no queremos que nos haga, o bueno, en lugar del anisotrópico, porque no lo queremos que nos haga el otro tipo de anisotrópico, ¿vale? Que es más recto. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Rotarlo hasta que nos coja la rotación que nos interesa para nuestra tapa. Lo mismo que hemos hecho antes. Control G para que nos haga un grupo. Le añadimos una black mask y buscamos que nos afecte a lo que nos interesa que afecte, que sería esto de aquí. Y veo que hay como otra parte que creo que nos está dejando un poquito fuera. No, esta no era, ¿vale? He pintado lo que no tocaba. Bien. Me vengo por aquí y selecciono esta parte de aquí. Ya es otra cosita. Bien. Una vez está todo esto seleccionado, ya vemos cómo tenemos el efecto y qué tocaría hacer. Pues lo mismo que hemos hecho antes. Añadir un filter y a este filter un blur que tenga más o menos el mismo degradado. De esta manera, nuestra tapa de la botella pues pasará a tener el mismo efecto. Si se ve mucho, bueno, aquí ya podríamos decidir, aquí sería rect y aquí por ejemplo shift, ¿vale? Podemos juntarlos los dos con control G, que esto sea detail, ¿vale? Y aquí podríamos empezar a jugar ya con el tema de la opacidad. Como estamos modificando seguramente desde otros canales que no son tan tal, tendríamos que modificarlo desde aquí, supongo. ¿Ya? ¿No? Vale. Tendríamos que hacerlo desde nuestro fill. Entonces aquí tendríamos que buscar un punto donde se nos marque, se nos vea esta clase de efecto, pero que más o menos quede marcado. Voy a poner un 35, que creo que queda bien. Y me vendré aquí al círculo y buscaré lo mismo, el fill del anisotrópico, y le cambiaré el alfa al 35, que era el que le había puesto en otro lado. De esta manera buscamos que el efecto se nos quede ahí marcado. Bien, y ya le estamos incluyendo pues, más detalle a nuestra textura. Plástico este de aquí abajo, la verdad que tampoco tiene mayor detalle, a lo mejor lo he hecho muy oscuro en comparación a la referencia, entonces me vengo aquí al plástico. ¿Qué pasa? Este plástico, por ejemplo, no tiene ni metal ni roughness, ¿vale? No queremos que sea metálico, pero sí tiene que tener algo de reflectividad. Entonces, 0,2, por ejemplo, ¿vale? Y el roughness queremos que sea como muy pulido, porque el plástico es bastante pulido, pero sin pasarse. Entonces ya el que tiene me gusta. Esto igualmente, yo lo que hago después es comprobar con las tablas de materiales para ver qué clase de reflectividad debería tener el objeto. Vale. Por ejemplo, el cristal que tenemos por aquí, ¿no? Que hablaba yo ahora de tema de reflectividad. Esto es como el color plano, no tiene nada. Vamos a añadirle un canal, bueno, un canal, lo vamos a hacer dentro de la misma textura, ¿vale? Le podemos añadir el metálico. Queremos que sea completamente reflectante, porque se trata de cristal. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, si le ponemos este valor, la opacidad queda muy baja. Entonces, por ejemplo, un 0,3, por ejemplo, opacidad, un 0,4, 4, ¿vale? Para que sea transparente, pero que tenga algo de consistencia. Luego habría que activarle el roughness, porque aunque sea metálico, aunque sea cristal, tampoco queremos que sea completamente reflectante, aunque aquí ya quedaría un cristal puro puro. Pero le podemos poner un 0,2, por ejemplo, que nos distorsionaría un 0,1. Hasta aquí podemos mirar los valores si queremos que refleje más o menos. Lo que estamos viendo aquí reflejado es el skybox que nos está mostrando cómo tendría que verse nuestro objeto. Pero es también un poco raro, ¿no? Que el cristal sea completamente liso. Entonces aquí podríamos jugar con otras cosas y otros efectos que puedan tener por encima. Por ejemplo, le podemos poner una capa por encima, habría que hacer lo mismo de antes. Aquí vamos a añadirle una black mask y le vamos a decir que nos oculte en toda la botella. ¿Vale? Tardará unos segunditos y ahora ya afecta todo lo que sería el cristal. Esta capa de aquí no queremos que afecte al color. No, bueno, no, por ahora no, la opacidad tampoco le va a afectar, ¿vale? Entonces siempre va a conservar lo de la opacidad de abajo. En cambio, el metal roughness sí queremos que le afecte.
Ahora le vamos a añadir una black mask. Y sobre esta black mask le vamos a añadir un fill. Y aquí vamos a buscar un scratch. ¿Vale? El último de todos es el mejorcito que hay, que nos va a incluir, como estamos viendo, ¿no? Estas rascadas, que básicamente nos van a quitar ese reflejo que tiene nuestra botella. Nosotros con el balance podemos hacer que estén más marcadas o menos marcadas las roturas. No necesitamos, a ver, si quiero que se marquen, a lo mejor no quiero que sean tan grandes, porque están quedando como muy anchas. Si quiero que haya alguna rascada, todo. El length vamos a reducirlo, porque sí quiero que haya, pero está un poquito más reducido, ¿vale? Todos estos detallitos le van a dar pues como más realismo, porque es muy raro encontrar un objeto que no tenga alguna clase de rayada, sobre todo si se trata de un cristal y queremos hacer también que sea un poquito interesante. Podemos seguir trabajando con el tema del length, del objeto, con el masking si queremos que no se noten tanto, menos, si queremos que sean más limpias o que estén más dentadas, ¿no? Cuanto más dentado, más sensación de golpes y de desgaste encontraremos. Por ejemplo, esto aquí. ¿Vale? A lo mejor me he lanzado muy rápido a lo que serían las rascadas, ¿vale? Vamos a darle un poco de irregularidad al, al brillo. En realidad puedo hacerlo con el mismo que tenía aquí. Puedo duplicar este, ¿vale? Me lo activo y en lugar de un scratch, por ejemplo, podría buscarme alguna clase de grunge. Y aquí habría que mirar alguno que encaje como a cristal o vidrio, que más o menos nos dé alguna irregularidad que nos parezca interesante sin que quede pues eso como muy sucio este, supongo que, ¿no? Entonces, de esta manera podemos intentar encajar. Aquí ya se están empezando a ver cortes del 3D. Para evitar esto, ¿vale? Voy a dejarlo que se vean, para que más o menos, vale, tanto no. Vale. Aquí se están viendo cortes de las UVs. ¿Por qué? Pues estamos utilizando V-Projection. Si utilizamos el triplanar, él va a intentar rehacernos la textura con una proyección en 3D en todas las direcciones. Entonces, a partir de aquí podemos ajustar un balance que más o menos se vea. Y yo creo que el truco de esto va a estar en la opacidad que tiene. De esta manera generaremos un poquito más esa distorsión, ¿vale? Para que no sea tan real esa reflectividad, porque o tendría que haber un cambio, ¿vale? De este cristal de aquí, que prácticamente es completamente metálico, a este de aquí, que es un poquito, que no es metálico, ¿vale? Entonces, en lugar de que pase a ser no metálico del todo, le podemos poner un 0,5, por ejemplo. Y ya veremos que hay este contraste o esta distorsión entre uno y otro, que le irá dando más interés. Si vemos que hay cortes o que se marca en alguna parte, podemos probar a cambiarlo a triplanar. De esta manera disimularemos mejor esos cambios de textura y de corte. Que yo creo que esto no debería ya. Ahora sí que no debería estarse viendo. Si se ve ya, vale. Bueno, luego le podemos añadir las rascadas y así ya combinamos. El cristal no nos queda tan limpio y le empezamos a dar un poquito más de interés. Igualmente creo que las rascadas estas están quedando como muy largas. Me gustaría que fueran más cortitas. Entonces, Dust Intensity, creo que esto no... Más como porquería adicional, que esto está bien. Balance no, el length. ¿No? Quiero que sean como más cortitas. Creo que también puedo ajustarse desde el tileo del objeto. Entonces, por ejemplo, si me voy para arriba, puedo ponerle que sea un 5. Lo que digo, estoy viendo como rascadas muy grandes, tampoco tal. 5 a lo mejor es mucho. 3, ¿no? Tiene rascadas, ya empieza a tener bastante más interés el objeto. Y de esta manera, pues le vamos añadiendo cada vez más detallito.